Los caminos negruzcos que se abalanzan unos sobre los otros, dejando atrás una tierra sola y abandonada por quienes se dijeron a sí mismos que la protegerían. Los recuerdos aún se encontraban frescos, el suelo aún quemaba los pies, aún más con los zapatos deshechos tras 10.000 pasos tambaleantes. Intentábamos reencontrar una normalidad de alguna manera, que los sitios cobraran de nuevo el fulgor del movimiento cotidiano, pero las vistas enceguecidas nublaban los alrededores. El cielo tomó un color pálido, un humo industrial que sabía a los viejos ayeres de inviernos entumidos. Pero aún en esos días, donde la noche reclamaba su lugar con ráfagas afónicas, el calor de los momentos ermitaños renacía junto con sus canciones potentes. Eran momentos duros, pero los superaríamos eventualmente, decía la mayoría. Ya no está esa mayoría, solo pequeños cachos de lo que alguna vez fue. En esos huecos se deshicieron muchísimas historias que perdieron a sus protagonistas. Sus antagonistas descansan celosos junto con ellos. El escenario está pintarrajeado por la muerte. Igual, ¿qué caso tiene? Nadie quiere oír tragedias cuando los bosquejos siguen permeando con sus propios demonios. Eres afortunado, me dijo mi abuelo. Afortunado él, que casi nadie ha vivido lo que él y aún así tiene humor de algo. El humor es algo muy curioso, porque se encuentra sin buscarlo y se pierde sin quererlo. Pero llega un instante donde uno abandona hasta el deseo de olvidar y se queda pasmado, abyecto en sus pensamientos mientras todo transcurre con ruido natural. Si uno se queda ahí y sobrevive, no tendrá recuerdo alguno de eso. Será la perdición de su locura, porque no sabrá por qué vive si debió de haber muerto. ¿Por qué todo tomó ese destino cruel si no hubo un pasado que lo justifique? No quisiera llegar a ese punto, porque para quien llega no hay vuelta atrás. Solo queda la amargura de una vejez ácida y los epítetos ocasionales a gente de la cual uno ya no se acuerda ni el nombre. Quería ir al bosque, no importa mucho el lugar exacto si no me sé el mapa de memoria, y el que solía tener ya no me sirve porque las manchas negras en él no me permiten leerlo. La compañía de trenes prácticamente regala viajes para que la gente busque a sus cadáveres y les dé una despedida cálida, para que los ancianos regresen a sus pequeños mundos de tardes tranquilas en medio del padre bosque, y porque las anécdotas de la gente atraen a uno que otro literato recopilador, esos de los que casi ya no hay. El camino extraño de un desconocido caminando, intercambiando miradas incómodas con gente que va a su realidad. ¿Veo algo? ¿O ya hasta para eso estoy ciego? Me subo sin ánimos de investigador, mirando mis pies tímidos, sin deseos de nada más que pasar desapercibido y ser un recuerdo sin nombre al que nadie le pide explicaciones de sucesos que no viví tal cual como serán contados, que al ser arrebatados de mi conciencia quedan atrás. Ahora no sé qué ver, tal vez aprenda algo si observo las miradas de la gente, a ver, quizás, ¿qué piensan? Todo se encuentra pálido, pero con la sangre palpitando en el éxtasis que olvidó sus dolores. Porque gritar aún si se hace muy fuerte no funciona para calmar el nerviosismo de una emergencia. Pero aún en esa supuesta quietud, el aire grita malas nuevas que soy incapaz de traducir. El relincho de una máquina oxidada da comienzo a lo que se supone será una nueva experiencia, que tiene el potencial en su interior de ser maravillosa en suelo estéril. Ahora el camino es mi acompañante, uno como nunca había tenido antes. Tengo línea directa a mi futuro. Pero eso no explica las pistas que uno ve regadas en desorden, y que incluso los arbores de la tragedia no se encuentran para formar en sinergia algo más único. Las señales de tránsito se hallan perdidas, sin el rumbo del constructor que no pensó en que sería importante para los siguientes verlas, pero no lo sé con seguridad. Tal vez lo olvidó porque ya tenía demasiado lo que pensar. Si el terreno seco de las provincias interiores dijera algo, ¿qué sería? No creo que quisieran que hubieran homenajes y mausoleos, sino bibliotecas y bancas para los vivos, porque el conocimiento y la compañía son las mejores ayudas en situaciones así. ¿Quién te obligó, tierra, a dejar que esto pasara? Pudiste perfectamente dar alguna lección corta de esas que te gustan, pero el cielo despejado y el viento tranquilo debían presenciar lo que tuvo que pasar, de una u otra manera, incluso en contra de su voluntad. Hay demasiados hoyos en la tierra y ahora el tren para. No es el lugar más bello del mundo, pero no estoy en posibilidad de juzgarte. La bajada ajetreada, como si lo que hubiera afuera fuera algo muy maravilloso.
Pudimos haber descendido como en una fila de juicio, para que los inocentes y culpables se separaran a derecha e izquierda, y que cada quien disfrutara lo que le tocó. Toman partido en juegos de azar, justo como las razones por las que estoy escribiendo esto, por las que todo es como podría ser, pero no como quisiera. El mundo se abandona a sí mismo por la decepción, la tragedia y la eterna duda de saber si alguna decisión pudo haber sido mejor considerada, pero eso es inútil. Eligiendo sus lugares, la gente se coloca delante de las grietas que abrió la tierra y se lanza con fe, olvidando lo que pasó, esperando que el sueño del lugar mantenga una atmósfera tranquila. Justo así pasa cuando las naciones debidas se convierten en un cementerio con pocos trabajadores, dispuestos a limpiar las tumbas en una tarea monótona. Por eso uno viaja atrás, para no molestar a los vivos, porque la muerte no se regala ni se busca, solo aparece y se abalanza con quien se deje. Uno tiene la culpa a veces, latente involuntariamente hasta que la suerte se acaba, pero al menos tiene la decencia de dar pequeños instantes de lucidez. Parto sin rumbo a un mundo nuevo, donde las nubes sean piso y el cielo queda al alcance de quien lo anhele. Los pasos siguen tan valientes, ahora por un dolor constante en el abdomen, que perdí en ese día fatídico de septiembre, pero eso no impide la alegría de un mañana que será luminoso por vez primera. Que la tierra se mantenga joven, el cielo puro y yo esperanzado justo como siempre debió ser. Este pequeño relato se llama Los del vagón de atrás. Espero ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté al escribirlo. Si tienen alguna observación les agradecería que me la puedan escribir. Sin nada más, por su atención, gracias.